Una mente prodigiosa, una sagaz inventiva, así como una intuición para descifrar las pulsiones humanas, bien pudieron ser las virtudes que mejor definían a una de las centrales figuras orgánicas de la gesta revolucionaria de inicios del siglo XX, el general Álvaro Obregón Salido. Una cuna familiar de pequeños hacendados de clase media sonorense que vieron sus mayores bonanzas durante la Reforma y el Imperio Maximiliánico. Ese linaje que recibe al mundo al pequeño Obregón, último hijo de los 18 que tendría el matrimonio de Francisco Obregón y Zenobia Salido. Llegaría el día 19 de febrero de 1880 en la hacienda Siquisiba, de Navojoa, Sonora, mismo año en que a su vez moriría el patriarca de la familia, Francisco Obregón, su padre. Era más que obvio que con las demandas de atenciones que exigían tantos chiquillos a la viuda de don Obregón, sus tres hijas mayores, Zenobia, María y Rosa, que de oficio son maestras en la ranchería, crían a Álvaro además de su madre Zenobia. El niño Álvaro, de manera inverosímil, no pudo hilar palabra alguna hasta la entrada edad de los 5 años, y que para cuando lo pudo, chuscamente su primera réplica fue «vieja loca», refiriéndose a una hostil amiga de su madre, quien lo juzgaba con frecuencia por su singular condición. Se educa en la escuela rural de Guatabampo y fortaleciendo su aprendizaje entre los menesteres agropecuarios, compartiendo juegos pueriles con los nativos mayos y yaquis. Es inteligente, con una memoria fotográfica, bueno para mucho y todo. A los 13 años cultiva tabaco e instala una pequeña fábrica de cigarrillos a la cual llamó La América. Pero sobre todo, su destreza más notable se encuentra en la mecánica, la cual sería su gran pasión. Habilidades que lo llevaron a trabajar a sus 18 años en el ingenio Tres Hermanos, propiedad de su tío, hermano de su madre. A la edad de 23 años, ya habiendo contraído primeras nupcias con Refugio Urrea, se hace de una pequeña finca la cual nombra la Quinta Chilla, con la que despunta de burgués y le empieza a ir muy bien en los negocios produciendo y comercializando garbanzos. No obstante, el infortunio aparece en la vida del matrimonio Obregón Urrea. Como si fuera un trágico diluvio apocalíptico, 2 de sus 4 hijos, entre ellos su primogénito, mueren a corta edad, y ese mismo año falleció también su querida mujer Refugio. Viudo y solo, le sobreviven sus hijos Humberto y Refugio, quienes por fortuna dentro de la desgracia, les crían las mismas tías maestras así como lo hicieron con Álvaro. El ámbito de los negocios es un rubro en el que se logró desempeñar satisfactoriamente, producto de su don de gentes, la buena administración y su gran habilidad mecánica. Le sonríe su pericia e inventa una máquina cosechadora de garbanzos, la cual al poco tiempo manufactura en serie para venderla en masa a todos los agricultores del Valle del Mayo, en Sonora. De ahí en adelante asegura su futuro económico. Habíamos hecho énfasis en la privilegiada memoria que poseía don Álvaro Obregón, misma que le reditúa dividendos en toda clase de circunstancias. Era capaz, por ejemplo, de recordar el orden completo de una baraja puesta al azar con solo ver las cartas una vez, destreza que capitaliza convirtiéndose en un terrible jugador de naipes, adivinador de manos ajenas. Facultad ociosa que le conllevó, entre otras cosas, a que el dueño de la casa de juegos le pagara por no jugar. Poco a poco Obregón se fue acomodando como el importante empresario agrícola de Navojoa y la región. Sincronizadamente, la política que siempre había sido factor importante en la dinastía Obregón Salido, lo llama a sus huestes. Habiendo ya iniciado la Revolución Mexicana en 1810, después de perder las elecciones para una diputación suplente al Congreso local, es electo presidente municipal de Guatabampo, logrando hacer una mancuerna muy estrecha con las comunidades naturales de los mayos y yaquis y varios hacendados regionales. Álvaro Obregón, desde el llamado del Plan de San Luis en 1910 convocado por Francisco I. Madero, siempre se mantuvo ajeno e indolente al levantamiento revolucionario. Hasta que un día, por ahí de abril de 1912, cuando la contrarrevolución orozquista asediaba de manera muy peligrosa el estado de Sonora,
Se le ocurre esta vez ya de lleno en la política no dejar pasar su oportunidad de brillar y reúne un cuerpo de 300 hombres de Guatabampo e integra el 4º Batallón Irregular de Sonora para combatir a Orozco. Con su ingenio maquina su inventiva, adicionando a su fuerza militar las famosas loberas, unos simples hoyos que fueron un método de ataque que a 2 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, donde las naciones involucradas las implementaron como estrategia fundamental de ataque, se convirtieron en recurso maestro del ejército obregonista. Consisten en que cada soldado cabe su propia trinchera individual y desde ahí combata. Este tipo de acciones le remuneran los dividendos suficientes a Obregón para alcanzar el grado de coronel. Asesinan al expresidente Madero en febrero de 1913. Se consume el cuartelazo y esta vez a sus intereses sí le favorecen ofrecer sus servicios al gobernador para colgarse de don Venustiano Carranza e ir a combatir el gobierno espurio de don Victoriano Huerta. Lo hacen jefe de la sección de guerra de Sonora, avanzando con paso muy firme en el estado. Improvisa e innova los patrones establecidos de guerra. En vez de cargar, atrae. Y buscando alejar al adversario de su base de operaciones, obliga a distraer fuerzas en la protección de sus comunicaciones a retaguardia y los hostiliza en combates parciales para causarles desgaste moral antes de entrar en batalla. Toma Nogales, Cananea y Naco. A cada paso los sigue la fortuna. El 20 de septiembre de 1913, Venustiano Carranza en persona, quien es el primer jefe de la segunda fase de la revolución, lo designa comandante en jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste con jurisdicción sobre Sonora, Sinaloa y Baja California. También se le asignó Durango y Chihuahua. Sin embargo, estaba absolutamente fuera de lugar darle poder en esos estados, ya que esas entidades eran recalcitrantemente villistas y ya se habían adherido a la División del Norte. A 2 meses del nombramiento, Obregón, con el aprovechamiento del terreno de manera sobresaliente, toma Culiacán. Por esas fechas, el señor Venustiano envía al general Álvaro Obregón a Chihuahua a conferenciar una reconciliación con el general Villa, logrando mediante este convenio que se volviera a subordinar al carrancismo. Así, evitaría Carranza ser derrotado por la en esos momentos todopoderosa División del Norte. La recepción de parte del general Villa es muy cordial y respetuosa. Se parlamentó larga e intensamente, pero no se llegó a nada. Un mes después, el 13 de septiembre, por segunda ocasión regresa Obregón a entrevistarse con Villa a Chihuahua. Pero esta vez es muy diferente. Villa lo recibe sumamente disgustado y como energúmeno le advierte que si no ordena retirar las tropas de Gil y Calles, que están violando los acuerdos de paz en Sonora, lo va a mandar a fusilar en breve. Obregón, como todo buen negociador, le contesta convincentemente que mientras él permanezca en Chihuahua, no será obedecido jamás por esos generales. El centauro, rabiando de ira, manda traer una escolta de fusilamiento. Los minutos del general sonorense están contados. Cuando se le da la hora de la ejecución, sus lugartenientes Robles y Benavides y unos cuantos representantes de los Estados Unidos presentes salen intercediendo en su defensa. La vida de Obregón está seriamente amenazada. Villa cambia de opinión a cada momento, pero al final opta por dejarlo regresar a México. Sin embargo, al llegar Obregón resguardado a la estación de ferrocarril, los hombres de Villa reciben la orden de regresarlo al campamento nuevamente. Ahí, al presentarse ante él, desarrollan una violenta discusión exaltada entre generales y en medio de tal hecatombe verbal, el jefe de la División del Norte le deja claro que acaba de desconocer definitivamente al constitucionalismo de Carranza. Y en ipso facto, Villa le intenta fusilar por segunda ocasión, pero al final de cuentas le permite regresar a la capital de la República sano y salvo. Este evento a Obregón jamás se le olvidará.
El ejército del noroeste se distingue de la división del norte villista porque entre filas están constituidas de elementos con propósitos diferidos. La gente de la división del norte sigue al centauro por su carismática personalidad de justiciero popular y la búsqueda de lo que a su entender implica la equidad. Y a los obregonistas los arrebatan motivos contantes y sonantes. La Revolución Sonorense es una empresa que busca bonanza económica mediante motines prometidos al alcanzar la victoria. La zona de influencia de Obregón le proveyó herramientas en la sureña Sonora. Logró incorporar a su ejército varios miles de yaquis a cambio de un pacto de tierras después de la victoria. Construyó desde la infancia un conocimiento general de su cultura y necesidades, al haber convivido con ellos en sus primeros años de vida. Se decía que los yaquis, cuya bravura indudable se le habían debido los triunfos de los rebeldes sonorenses de Obregón. Armados de su arco, su honda y sus cerbatanas, vistiendo orgullosamente sus ropas de manta, pantalón corto, guaraches, camisas bordadas, paliacates sujetos al cuello. Algunos ya acostumbrados a las botas y otros adoptado las tejanas. A su vez, sedujo con la ayuda de la encantadora oratoria de Gerardo Murillo, el reconocido artista de época Dr. Atl, a los proletarios sindicalizados de la Casa del Obrero Mundial, quienes formaron los batallones rojos, de ideología socialista, nutridos de las idealistas clases obreras. Allá le va ese corrido del general Obregón, que ha sido uno de